Vamos a mostrarles ahora un fragmento de la intervención del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace unos días en el Congreso de los Diputados y la relación que se ha hecho con lo que él dijo en el Congreso de los Diputados, en el Pleno del Congreso que le tumbó en 2017 a instancias de una moción de censura de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y cuyos hilos manejaba en ese momento, ¿quién? Ábalos, el que ahora está ya fuera del circuito del Partido Socialista, fuera del circuito del Gobierno por su presunta implicación en graves tramas de corrupción. Estuvo sembrado Rajoy en esa intervención en el Congreso de los Diputados, poniendo en relación lo que le está pasando a él, lo que le pasó a él en su momento con lo que está ocurriendo ahora y cuál era la catadura de los personajes que comandaron aquello que le sacó al propio Rajoy de la Moncloa. Escuchen. La censura la defendió un señor diputado. Recuerdo que el principal argumento utilizado por el no mencionado señor diputado fue la corrupción del gobierno. Y el instrumento de que se sirvió para hacer tal información fue, en palabras pronunciadas por quien les habla en su momento, es decir, en 2018, la interpretación libre, interesada y manipulada de una sentencia judicial. La sentencia no ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que ustedes censuran. A ninguno. ¿Cómo iba a hacerlo, señoría, si ni siquiera fueron juzgados? Más adelante, dirigiéndome a quien defendió la moción utilizando el argumento de la corrupción, le dije: ¿acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza en esta moción de censura, está limpio? Y terminé afirmando, es textual también: para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, mejor callarse. Llevo aplicándome esta máxima casi desde que nací. El no mencionado señor diputado era el señor Ábalos Meco. Así se escribe la historia. Bueno, ese es el remate de Mariano Rajoy y el montaje también muy bueno, el montaje de vídeo, pues enlazando frases del otro día con frases dichas en el Congreso en aquel día aciago para Mariano Rajoy, cuando una moción de censura comandada por el Partido Socialista y entretejida por Ábalos consiguió desbancarle del poder. Abel Martín, la verdad es que esto es lo que se suele decir: donde las dan, las toman. Donde las dan, las toman. Efectivamente, queda lejano en el tiempo, en nuestra memoria, pero esa moción de censura que salió adelante para derribar a Mariano Rajoy es del 1 de junio de 2018. Tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo, no se han cumplido ni siquiera 7 años y queda lejos en nuestra retina por la rapidez con la que la cantidad de cosas que han pasado. Efectivamente, por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos. Y llama mucho la atención volver a recuperar aquellas imágenes en las que, bueno, se ve al señor Ábalos dando lecciones, ¿no? Porque realmente fue él, digamos, el que comandó esa moción de censura, el que puso las palabras en su boca para intentar exponer el argumentario de Pedro Sánchez en ese momento, para desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa y conseguir él hacerse con la presidencia del Gobierno, ¿no? Y llama mucho la atención saber en qué posición se encuentra a día de hoy el señor Ábalos y cómo en aquel momento el señor Pedro Sánchez defendía fervientemente unos postulados, unas maneras de pensar, una manera de hacer política que, según estamos viendo con el paso del tiempo, no se aplica a sí mismo, porque si en aquel momento había argumentos de sobra para plantear una moción de censura por la supuesta corrupción de un partido que estaba en el poder, creo que en estas circunstancias, en el año 2025 que acabamos de comenzar, todos los casos de corrupción que acorralan a Moncloa, al presidente del Gobierno, más otra serie de situaciones como, por ejemplo, que no son baladí tampoco, como es la falta de apoyos parlamentarios, pues da la sensación de que sería momento idóneo, al menos, para disolver las Cortes y acudir a una nueva elecciones generales, ¿no? A pasar otra vez por las urnas. Claro, teniendo en cuenta además que esa moción de censura, como estaba recordando Rajoy hace unos días en el Congreso de los Diputados, en esa comparecencia que tuvo, en esa comisión del Congreso, el frontispicio de esa moción de censura era la lucha contra la corrupción. Lo que argumentaba el Partido Socialista, al hilo del caso Gürtel, es que el ambiente de corrupción era irrespirable.
inexpugnable, y para eso pues desbancaron a un gobierno que estaba asentado, que tenía una mayoría más sólida que la que pueda tener ahora Pedro Sánchez, y con eso consiguieron desbancar, con ese argumentario de la corrupción, por eso tanto lo recalcaba. Pero claro, lo que es curioso de todo esto es que el mullidor de la moción de censura, de la que saldría beneficiado Pedro Sánchez, el gran, digamos, arquitecto de la moción de censura, el portavoz de la moción de censura, era una persona que ahora mismo está siendo juzgada por el Tribunal Supremo, que ha sido expulsada, digamos, del ámbito del poder de Pedro Sánchez, porque es una manzana absolutamente podrida en todo ese ambiente, ¿no? Es lo que resulta curioso, el caso de Ábalos. Resulta curioso porque hay que recordar que Ábalos era el ministro con mayor poder dentro del Ejecutivo, era el ministro de Fomento, el que manejaba las mayores cantidades de dinero, de subvención pública, y también era la persona más cercana a Pedro Sánchez, secretario general del partido, que consigue volver otra vez al Partido Socialista después de que le echaran, y se convierte en su número 2, la persona de facto, la mano derecha de Pedro Sánchez, también dentro de la organización del Partido Socialista Obrero Español. En ese momento José Luis Ábalos era la persona más poderosa, tanto en Ferraz como en Moncloa. No pasaba nada alrededor del gobierno, alrededor del PSOE, que no supiera Ábalos y en la que Ábalos no interviniera, y además era, digamos, la persona que utilizaba Pedro Sánchez para estar al tanto de todo y con el que tenía su máxima y plena confianza, ¿no? Podemos escuchar incluso a Ábalos algunas declaraciones que seguramente escucharlas ahora nos sorprenderán. Ábalos, en el momento en el que se planteó la moción de censura, es que Ábalos tiene una hemeroteca alucinante. Alucinante, pero fíjense en esta declaración cuando decía lo de la corrupción insoportable del Partido Popular. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Bueno, esto es lo que decía Abel Martín. Son unas lo que de declaraciones... verdad importa a la ciudadanía. Hay Sí. que centrarse en lo que de verdad importa a la ciudadanía. Lo que de verdad Y importa... hoy en día estamos efectivamente hablando todo el día de casos de corrupción, pero que no son los asuntos que inciden e impactan directamente a la ciudadanía, pero no hay más remedio que hablar de ellos porque son escandalosos. Son escandalosos y es muy curioso también recordar cómo el señor Sánchez es la persona que tiene mayor facilidad para cambiar de opinión, ¿no? Porque hay que recordar también, alrededor del 18, antes de esta moción de censura que sacó adelante, que él ya planteaba a Mariano Rajoy que si no había unos presupuestos generales del Estado, que lo mejor sería pues disolver las Cortes e ir a elecciones, ¿no? Porque decía que un país o un gobierno sin presupuestos era como un coche sin gasolina. Y él decía que, bueno, que si no era capaz de sacar las cuentas adelante el partido, pues tendría que plantearse pues una cuestión de confianza o tomar alguna serie de iniciativas para, digamos, volver a dar la voz a los españoles, viendo que había perdido la confianza de la Cámara. Y eso es un poco la situación que se está dando también en estos momentos. Lo que él reclamaba a Mariano Rajoy en el 2018, parece que el pasado le persigue a Pedro Sánchez, es lo que está sucediendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha perdido la mayoría, esa mal llamada progresista de legislatura que le alzó, digamos, para ser presidente del gobierno. No es capaz de sacar adelante ninguna de las leyes, ninguno de los decretos, y cada vez que está llevando algo al Congreso, en el hemiciclo, pues queda un poco en ridículo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Mariano Rajoy cantándole las 40 a Ábalos, el director de orquesta, en aquella moción de censura del año 18 que sacó a Rajoy de la Moncloa. Rajoy diciéndole a Ábalos: ¿quién te ha visto y quién te ve? Es diario, es noticia.